Buenos días, volvemos a nuestra tercera clase de la primera guía de biología común, ¿ya? Que corresponde a una de las componentes de la célula, que es la membrana plasmática. Por eso que nuestra clase de hoy corresponde al intercambio que hay entre la célula y el ambiente, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura encargada de este intercambio? La membrana plasmática. ¿Cuál es la ubicación que tiene esta membrana plasmática en las células? Es la ubicación de protección que ella tiene, ¿ya? Ella está rodeando toda la célula, ¿ya? Está rodeando al citoplasma. Pero esta membrana plasmática en las células animales es fácil que cambie su forma, ¿ya? Tiene un movimiento, porque de lo contrario las células animales serían totalmente rígidas, como lo son las vegetales. Este es nuestro modelo de membrana. Nuestro modelo de membrana se denomina mosaico del fluido, de acuerdo a lo que estudiaron Singer y Nicholson, ¿ya? Y nuestra membrana plasmática, como lo observan acá, ¿no es cierto?, está formada por una bicapa de fosfolípidos. Fosfolípidos con su cabeza polar y sus colas apolares, con proteínas que atraviesan toda la membrana, que son nuestras proteínas integrales, ¿ya? Y proteínas que están en la superficie externa, que son proteínas, ¿no es cierto?, glucoproteínas, formadas ¿dónde? ¿En qué organelo? Aparato de Golgi, ¿ya? Y tenemos entre medio, estos puntitos celestes corresponden al colesterol. Ahora, ¿cuál es la función de nuestra membrana? Intercambio, transporte de sustancias entre la célula y el medio. Muy importante, ¿no es cierto? La célula constantemente está recibiendo sustancias y está eliminando. Entonces, es sumamente importante que ustedes recuerden cuáles son estos transportes, cómo se produce este transporte, ¿ya? Aquí vamos a hablar de nuestro transporte pasivo y de nuestro transporte activo. La membrana plasmática, ¿no es cierto?, la permeabilidad que tiene esta membrana es una permeabilidad selectiva, ¿ya? Es decir, la membrana plasmática es semipermeable. Significa que regula lo que va a entrar y lo que va a salir. Si fuera impermeable, no entraría ni saldría nada. Si fuera permeable, habría un traspaso de cualquier sustancia. No, ella selecciona, ¿ya? Y los transportes pueden ser pasivos, que son aquellos en los que no se gasta energía y que el traspaso es a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué significa a favor de un gradiente de concentración? Significa que las sustancias pasan de mayor a menor concentración. En cambio, el transporte activo es un transporte que sí requiere de energía. Requiere de energía y además el paso se produce en contra de un gradiente, es decir, de menor a mayor concentración, ¿ya? Vamos a ir revisando qué significa, ¿no es cierto?, gradientes. Desde gradientes de concentración tenemos que ver de donde hay más concentración de una sustancia a donde hay menos. En un transporte pasivo esto ocurre a favor del gradiente. En un transporte activo ocurre en contra del gradiente, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos de los transportes pasivos. La osmosis. Dentro de los transportes pasivos tenemos la osmosis. La osmosis no es otra cosa que el paso del agua a través de la membrana. Tenemos otra imagen acá que nos muestra la osmosis. Voy a aumentar aquí. Bien. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos que el agua pasa a través de la membrana a favor de un gradiente. Siempre el agua va a pasar de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua. Por eso es un transporte pasivo, ¿ya? Ahora, el agua pasa a través de unas proteínas que se llaman las apoporinas, ¿ya?
es importante que nuestras células están insertas en un medio, ¿ya? Y depende del medio en el que estén insertas las células, ¿no es cierto? La célula va a perder o va a ganar agua, ¿ya? O se va a mantener estable. Eso depende de la cantidad de agua que haya en el medio donde está inserta la célula. Por ejemplo, si mis células están en un medio isotónico, ¿qué significa eso? Significa que hay igual cantidad de agua dentro y fuera de la célula, y que hay igual cantidad de sales dentro y fuera. Mis células se van a mantener idénticas, ¿ya? Pero si yo a mis células las coloco en un medio hipertónico, con muchas sales y poca agua, ¿ya? Y voy a tener más agua dentro de la célula, mi agua va a empezar a salir. Y al salir mis células se van a empezar a quedar como una pasa, se van a empezar a deshidratar. Y cuando eso ocurre en una célula animal, se denomina crenación. Y cuando eso ocurre en una célula vegetal, se denomina plasmólisis. Crenación, deshidratación de una célula animal; plasmólisis, cuando la célula vegetal pierde agua. Ahora, lo contrario, si en una célula está inserta en un medio con mucha agua, con agua pura, sin sales, yo digo que mi célula está inserta en un medio hipotónico, ¿ya? Y al estar en un medio hipotónico va a empezar a entrar agua. ¿Qué puede provocar eso? Que en una célula animal aumente el volumen y reviente. Proceso llamado citólisis. Y en una célula vegetal, si entra agua, mi vacuola, ¿no es cierto?, va a empezar a crecer, se le denomina proceso de turgencia. Entonces tenemos que en un medio hipotónico, mi célula animal puede generar una plasmólisis, la vegetal turgencia. Ahora, tenemos los mecanismos, voy a volver un poco atrás, los mecanismos de difusión simple, que es un mecanismo también de transporte pasivo. Y el mecanismo de difusión simple es el paso de sustancias solubles en los componentes de la membrana a favor de un gradiente. Es decir, ¿se dan cuenta? Todos estos puntitos verdes son sustancias que son solubles en los componentes de la membrana plasmática y pasan fácilmente por la membrana, no necesitan de nada. ¿Quiénes pasan por difusión simple? Los gases respiratorios, oxígeno y CO2. Las vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Son vitaminas liposolubles que pasan fácilmente por la membrana plasmática. Ahí tenemos el ejemplo de difusión simple, ahí tenemos nuestra osmosis y llegamos a nuestra difusión facilitada. Es decir, una difusión que es a favor del gradiente, pero que necesita de ayuda, ¿ya? Y dentro de la difusión facilitada tenemos la difusión por canales iónicos. Es decir, nuestras proteínas de membrana, ¿no es cierto?, sirven como canales para que ingresen algunos iones. Como por ejemplo el sodio, ¿ya? Ingresa por una proteína que se abre y que corresponde a un canal iónico. Pero hay otras, como la glucosa, ¿ya?, que es tan grande que no cabe por el canal iónico. Por lo tanto, tiene que utilizar una proteína transportadora o permeasa. Y a eso se le llama difusión facilitada con ayuda de transportadores. Ahora, entre la difusión simple y la difusión facilitada, si nosotros vemos el transporte de moléculas, ¿no es cierto?, tenemos que la difusión simple, esa difusión de los gases respiratorios, tenemos una curva que cada vez no va a tener ningún obstáculo. Siempre que necesite ser transportado va a ocurrir. En cambio, la difusión facilitada se genera una curva de saturación. ¿Por qué? Porque necesita de proteínas.
y puede llegar un minuto en que éstas se saturen. Necesita de una ayuda, de un vehículo, por lo tanto se saturen. Ojo con este gráfico, recuérdenlo, ¿ya? Ahí estamos con lo... Y ahora vamos a lo que es el transporte activo. El transporte activo en contra de un gradiente, en contra del gradiente, es decir, de menor a mayor concentración. Por lo tanto, necesito energía para entrar a un lugar donde soy yo y hay mucha gente al otro lado. Necesito ayuda, ¿ya? Necesito mucha ayuda y esa ayuda es la energía, ¿ya? Del transporte activo. Va. Dentro de los transportes activos está nuestra bomba de sodio y potasio, que yo sé que ustedes la conocen. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio y potasio, ¿por qué es un transporte activo? Porque después de que se ha producido el impulso nervioso, el sodio, que es un ion extracelular, debe salir de la célula. Y como habían algunos porfiados que quedaron adentro y la mayor cantidad de sodio está afuera, necesita energía para salir. Y el potasio, que es un ion intracelular, debe entrar, pero quedaron algunos dando vuelta. Por lo tanto, a este traspaso de estos iones a su lugar de origen, constituye lo que es la bomba sodio-potasio, que ayuda a restablecer la polaridad, en este caso de las neuronas, ¿ya? Ese es uno de los transportes activos. Existen otros transportes activos secundarios, ya este es el primario, como el uniporte, el contraporte, ¿ya? Que son transportes activos secundarios que vamos a ir revisando más adelante en el proceso de metabolismo celular. Y tenemos un transporte que aquí quiero hacer bastante hincapié, que es un transporte de masa, es decir, un transporte de organismos que no caben por las proteínas de membrana, no pueden ser transportados por una proteína transportadora, entonces involucran la membrana plasmática, ¿ya? En la membrana, en la célula, hay muchas sustancias que quieren salir, pero son muy grandes, entonces utilizan vesículas para poder salir. Y a esas sustancias que salen, ¿no es cierto?, con vesícula, nosotros la vamos a llamar exocitosis, todo lo que salga a través con vesícula. Por ejemplo, los neurotransmisores, cuando son liberados de la vesícula sináptica de la neurona al espacio sináptico, salen por exocitosis, salen en vesículas, no salen solos. Y la endocitosis, que significa ingreso de sustancias de tamaño muy grande, tenemos dos tipos de endocitosis. La pinocitosis, ¿ya?, que es el ingreso de soluciones líquidas a través de vesículas a la célula, y tenemos la fagocitosis. La fagocitosis, que todos ustedes, yo sé que han oído hablar de ese concepto. La fagocitosis significa, ¿no es cierto?, que entran, por ejemplo, una bacteria, no puede ingresar por las proteínas, por lo tanto empieza a hundir la membrana, y al hundir la membrana va a generar una vesícula, por lo tanto va a entrar con vesícula y todo a la célula, y aquí adentro la vesícula que entró se va a unir a un lisosoma, porque el lisosoma tiene muchas enzimas, y va a empezar a degradar todo. Todo lo que sirve va a quedar dentro de la célula, y lo que no se va a eliminar por exocitosis. Entonces hay fagocitosis, a eso se le llama fagocitosis. Los glóbulos blancos, nuestras defensas, son especialistas en fagocitar, ¿ya? Ahora, esa fagocitosis puede ser mediada por un receptor, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que lo que va a entrar primero tiene que ser reconocido por un receptor, una proteína, ¿no es cierto? Y una vez que es reconocido, ingresa, pero con vesícula, ¿ya? Ingresa con vesícula, y eso es muy importante porque este es un transporte en masa,
¿ya? Es un transporte en masa. Bien, terminamos con nuestra tercera clase, ya que esta clase es un poco más corta debido a que solamente quería explicar la función de la membrana plasmática, que es intercambio de materia entre las células y el ambiente. Y este transporte puede ser pasivo o activo. Dentro de los pasivos tenemos la osmosis, la difusión simple y la difusión facilitada. Dentro del transporte activo tenemos nuestro transporte activo primario, que sería la bomba sodio-potasio, los transportes en masa, que corresponderían a la endocitosis, que es la entrada, y ahí tenemos la fagocitosis y la pinocitosis, que es el ingreso de soluciones líquidas, y la exocitosis, que es la expulsión de la célula de sustancias mayores. ¿Ya? Muchas gracias.